Hola, 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 hola a todos. Vamos ahora a empezar a ver una nueva función que en este caso se trata de la función cúbica o función polinomial de orden 3, como ustedes le quieran llamar. Vamos a ver primero las características para poder entender un poco la función cúbica. Es una de las funciones quizás a mi criterio un tanto más fácil de trabajar. Y entonces el video no lo vamos a hacer tan extenso porque, bueno, no tiene muchas cosas que usarles como las anteriores, ¿verdad? Entonces, bajo esa óptica, empecemos a ver las características de la función cúbica. Lo primero que debemos de ver es la figura que tiene. La función cúbica más o menos tiene esta figura. Sería ax cubo más bx cuadrado más cx más d, donde sabemos que a no puede ser 0. ¿Por qué no puede ser 0? Porque si yo le pongo el valor de 0, básicamente lo que va a suceder es que se va a eliminar el a cubo, entonces pierde el grado 3 la expresión. Y si pierde el grado 3 la expresión, entonces deja de ser una función cúbica. Eso es lo más normal del mundo. Entonces, aquí la tenemos. Vean que básicamente, si bien es cierto, esta función, mediante su expresión, podemos ver que puede o no tener exponentes de otros grados inferior al 3. Por ejemplo, en la B, podemos ver que lo acompaña un x al cuadrado, es decir, un exponente de orden 2. Y en la C, podemos ver un exponente a la 1, que acompaña a esa C la x a la 1. Entonces, a pesar de que hay otros elementos elevados a un dijéramos, grado menor, el que me interesa siempre va a ser el grado mayor. Al igual que lo dije en las funciones anteriores, en las cuadráticas, que lo que me interesaba era el orden 2, que fuera el mayor orden, el 2, el exponente 2. En este caso lo mismo sucede. Debo de ver que el mayor exponente o el grado más grande dentro de la expresión sea el 3. Si tiene 2 y 1 que lo acompañan, pues eso no importa, no deja de ser 3. Por lo tanto, el que me interesa al final de cuentas es esta pequeña expresión. Esa es la que me interesa. Mientras ese valor esté allí, siempre va a tener un orden 3. Aunque no tenga este, aunque no tenga este y aunque no tenga este. El que me interesa es la expresión que tiene el orden 3. Si tiene lo demás, entonces le va a dar ciertas características que son las que vamos a ver en este video. Bien, veamos entonces. Las más importantes dijimos entonces que era este. Otro que es bastante importante es este valor. Quizás son de las características más básicas que puede darnos la función cúbica. Por ejemplo, si yo tengo solamente una expresión o una función más bien, que tiene solamente esta expresión, me va a dar una función más o menos de esta manera, con este dibujo. Por decir algo, bueno, solo tengo x al cubo, en donde sabemos que la a entonces va a tener el valor de 1, pero que no lo ponemos porque, bueno, se entiende de que ya hay un 1 que la acompaña. Y la expresión tiene esta forma. Entonces yo sé que la figura va a tener más o menos esta manera. Aquí me quedo como un poquito raro, quizás lo voy a volver a hacer. Más o menos ahí, algo como esto. Si por ejemplo tuviera una expresión que fuera negativo, como por ejemplo esta, es decir que tengo menos 1,
voy a tener una expresión al contrario. Algo más o menos como esto. Vean que entonces, aparte de que esa expresión de todo el polinomio que me construye, o más bien todo el polinomio que me representa a la función, el primero, que es de orden 3, es el que me da, dijéramos, la figura particular, y aparte que dependiendo del signo me da dijéramos, una orientación u otra con respecto a la gráfica. Entonces vean que allí podemos observar cómo es que funciona este x al cubo. Ahora, esa d que está ahí, que también dije yo que era muy importante y que eran de los, dijéramos, de las características más básicas, lo que hace es darme como el punto de corte con respecto al eje Y. Si se fijan, aquí toda expresión tiene una D, de hecho. Lo que pasa es que no se nota, pero yo aquí puedo decir que mi D es 0. Y entonces por eso es que yo puedo ver que en el eje Y está cortado aquí en 0. Ahora, ¿qué pasaría si yo aquí en vez de este 0, vamos a volver a hacer, ¿qué pasaría si yo en vez de este 0 tengo un 1? Incluso le voy a borrar el negativo, ahí está. Tengo más 1, es decir, solamente tengo el ax cubo y la d, no tengo bx cuadrado ni cx, solamente tengo el primero y el último. ¿Qué características me darían estos dos elementos? Vean que entonces la función sería de esta manera. ¿Y dónde cortaría al eje Y? Básicamente el eje Y sería cortado en 1. Entonces vean que este elemento que está aquí me da a entender dónde es que corta la gráfica al eje Y. Si aquí no está esa D, se entiende, como lo dije anteriormente, que es 0, y por lo tanto la gráfica pasaría por el 0, el origen del plano cartesiano. Ven que entonces, por eso decía que eran como los elementos más básicos de la expresión. Ahora, los otros dos que me dan. Vean que los otros dos, quizás no los voy a explicar así tan detalladamente como esto, porque es un poco más complicado. Y lo que queremos manejar en el curso es que sea bastante básico, pero la combinación de estos dos me hace que la gráfica se prolongue más. Por decir algo, dijimos que la gráfica original era algo más o menos como esta. Pero si yo le voy agregando este bx al cuadrado y este cx al cx, perdón, lo que voy haciendo es prolongando esta vuelta aquí, y esta otra vuelta empiezo a prolongarla también aquí, de tal manera que yo voy a poder tener expresiones como esta, y siguen siendo funciones cúbicas o funciones de orden 3. Entonces vean que la combinación de eso lo que hace es la prolongación de las parábolas cúbicas. Incluso puede ser que alguna note más prolongada de un lado que de otro. Por ejemplo, podríamos tener algo como esto. Se puede dar el caso que se haga algo como esto. Vean que hay una que está un poco más pronunciada con respecto al eje X. Entonces son cosas como esas las que el efecto o la incidencia que tiene de manera directa el elemento bx cuadrado y el elemento cx, que son los que vamos a ir viendo. ¿Qué otra característica tienen las gráficas de tipo cúbica?
que siempre va a tener un punto de corte en Y, que ya lo vimos. ¿Quién me lo da? Me lo da la D. Va a tener siempre un punto de corte en Y, incluso lo vamos a anotar por aquí, un punto de corte en Y. Y en el caso de aquí va a poder tener hasta 3 puntos de corte en X. Esa es otra característica. Hasta 3 puntos de corte en X. Por ejemplo, con lo que hicimos anteriormente, ahí está. Vean que, por ejemplo, entre más se pronuncia, podría tener aquí un punto, 2 puntos, 3 puntos para el eje X, y para el eje Y por aquí tenemos 1. Ahí está. Entonces una gráfica como esa me cumpliría con lo que acabo de mencionar. ¿Qué otra característica tiene la función cúbica? Que es continua. Y el concepto de continuidad se refiere a aquella gráfica que desde que la comienzo a hacer no levantó la mano hasta que la termino de hacer. Es decir, es una línea sin interrumpirla. Y en este caso las funciones cúbicas son de esa manera. Otra cosa bien importante es que tenemos para estas funciones el dominio serán básicamente los reales y el rango serán también los reales. Entonces vean que aquí no hay donde perderse. Para todos es esto, no está limitado como por ejemplo en el caso de la parábola que estaba limitado. Aquí no. Yo ya sé de entrada que los dominios son reales y el rango también es los reales. ¿Qué otra característica podemos tener? Podemos llamarle a este punto es el máximo y este punto sería un punto mínimo de la parábola cúbica. Entonces vean que también es otro concepto que a veces lo van a encontrar mucho en libros o en textos de matemática. Bien, creo que nos vamos a quedar hasta aquí. Como les dije, el video es bastante corto, no hay muchas características básicas en donde entretenernos con esta función y por lo tanto creo que la vamos a empezar como a comprender de mejor manera ya cuando empecemos a hacer los ejercicios. En el próximo video vamos a empezar a hacer ya ejercicios. Lo vamos a hacer mediante un proceso matemático para conseguir la gráfica. Entonces nos vemos en el siguiente video y ahí estamos pendientes.